Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en cómo optimizar y maximizar el tiempo en Genshin Impact. Primero, gracias a un comentario de un suscriptor que me mencionó la idea y me pareció una idea increíble y creo que todos sabéis el contexto. Hay varios juegos que a día de hoy muchos jugadores juegan al mismo tiempo de gachas. Wuthering, Star Rail, Genshin, saldrán nuevos juegos, probaréis nuevos juegos y también muchas veces es el ritmo natural del mercado. Jugáis una cosa, quizá una os motiva menos, jugáis otra, quizá hay una actualización en Genshin, viene Furina, viene Atlan y muchos jugadores volvéis a Genshin y pensáis, wow, ¿cuánto tengo por hacer? Y al final llegáis al punto de decir, me puedo sentir saturado, puedo sentir que no me motiva por la dopamina, que será un punto que hablemos también en el vídeo, puedo sentir que no me da tiempo a hacer todo, ¿por qué hay tantas misiones con tanto texto? Dejar en los comentarios mucho texto para el algoritmo. Así que hoy vamos a ver la optimización más eficiente de tiempo, prioridad, gestión y vamos a incluir en todo esto, que es muy importante, la resina, la exploración, las misiones y prioridad en las misiones y todo lo que necesitáis para maximizar los resultados en la cuenta, obviamente teniendo en cuenta vuestra prioridad y vuestros gustos, pero sobre todo para sentir que os da tiempo a hacer lo que tenéis que hacer y que no os perdéis nada que realmente no sea importante. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo del canal, gracias al equipo del canal y vamos con cómo gestionar el tiempo en Genshin Impact. Bien, para empezar tengo que mencionar el mucho texto. Lo voy a decir al principio porque lo voy a repetir mucho porque es parte de la pérdida tan grande de tiempo en Genshin y básicamente el mucho texto funciona de la siguiente manera. Está generado por IA y a día de hoy, después de 4 años, se nota muchísimo. Hay demasiadas misiones, demasiado texto y demasiado relleno que no sirven para nada, como son los arcos de los animes de relleno que todos sabéis, y esto es muy fácil de separar qué es lo principal y qué no, que ahora entraré en ello. Pero básicamente parte de lo que voy a explicar, en algunas partes os mencionaré este mucho texto descartable y una parte del vídeo os diré qué texto, que es el 20%, es el principal de verdad de Genshin y qué texto es totalmente descartable y podéis totalmente obviarlo. Así que, empezamos. Depende de vuestro AR, tendréis más o menos cosas desbloqueadas, desde las diarias, eventos, la resina, que ya sabéis que es temporal y es diaria, hasta el abismo, que muchos y muchas diréis, bueno, yo estoy en ley, ya me paso el abismo, pero básicamente algo muy obvio en prioridad, que no vamos a alargar, es que antes de poneros a hacer todo en general que os puede corresponder una gran cantidad de tiempo y esto retrasaros, lo primero que siempre hay que hacer es los eventos temporales en prioridad. No es nada nuevo, creo que todos lo sabéis, pero como habrá gente nueva viendo el vídeo, igual esto le va a servir. ¿Qué eventos temporales son? Las diarias y la resina, que esto cada día es una nueva oportunidad de utilizar correctamente. Ahora entro en la resina y cómo se distribuye y ahora también explico un truco con las diarias. Son los eventos que suelen durar una semana y media, 2 semanas y mucha gente los deja para el final y luego ay, no me dio tiempo y perdí protogemas. Hacer los eventos en prioridad muy por encima de querer hacer otras cosas. Después de todo esto tenemos los bosses semanales para ascender los talentos de los personajes, que os recomiendo hacer mínimo los 3 que te deja con descuento, y luego tenemos más cosas temporales que son pues los abismos cada 15 días y así. Esto, si lo hacéis en prioridad, porque son recursos de los más valiosos del juego, tanto de subir personajes, experiencia, mora, talentos y demás, como protogemas para sacar personajes, esto os va a ayudar a que la cuenta progrese mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el resto de protogemas de misiones y exploración, las mucho texto, no se van a ir, la vais a poder sacar en cualquier momento, así que hay que priorizar todo esto anterior. Ahora, puntos a destacar. La resina a día de hoy ya son 200 y podéis hacerla y condensarla una vez al día. Y la prioridad en la resina, hay un vídeo que es uno de los más vistos del canal que se llama como 7 pasos para una gestión de recursos perfecta, que estará aquí en pantalla. Quizá lo actualizo dentro de poco, pero en resumen, en este vídeo os explico que
hay que priorizar primero todo lo que son subidas de... Primero las armas en prioridad, no abuséis de armas, pero sí las armas al 90 es lo más importante, las que uséis. Luego los personajes a nivel 80 o 90, según los personajes que merezca la pena. También hay un vídeo de qué personajes las tendrá al 90 y también lo actualizaré, que es uno de los vídeos más vistos del canal. Luego los talentos y por último, y lo repito y lo diré muy alto, en artefactos, lo ultimísimo. Porque los artefactos sentiréis que estampáis resina, la perdéis y eso también hará sentir que perdéis el tiempo y generará un bucle de frustración que puede hacer que dejéis el juego, que no sintáis que realmente estáis progresando o haciendo algo de provecho. Ahora, las diarias, también hay un método y un truco para que os ahorre tiempo, y es que a día de hoy también una mejora de calidad de Genshin es que las diarias, como todos sabéis, se puede hacer adelantando cosas del juego en general, principalmente haciendo eventos, haciendo exploración, haciendo misiones y haciendo básicamente cosas que te permitan reclamar recompensas. Entonces, muchos diréis aquí, bueno, pero las diarias, hay algunas misiones de mundo que se desbloquean solo con diarias y estoy en tal región tratando de que me salga la misión de mundo concreta para desbloquear la diaria concreta. O sea, pues no. No, eso va en prioridad lo último, eso no son protogemas, eso no son cosas importantes, eso no es progreso, eso no es eficiencia y eso lo podéis hacer al final cuando ya hayáis hecho todo lo importante. Las diarias a día de hoy no vayáis a hacer diarias con el puntito morado y no vayáis a estar repitiendo diarias en regiones para desbloquear cierta misión de mundo. Hacer las diarias con progreso general, exploración, misiones, eventos, porque así ahorraréis tiempo. Y ahora, después de esto, que es un poco básico, pero creo que ya ha ayudado a muchos jugadores, vamos al punto del tiempo, las misiones y la exploración, porque es la parte donde vamos a decir que más se puede extender todo esto, pero sobre todo hay un punto en el que todos habéis estado, y es, si tengo poco tiempo, hago lo básico que me has explicado, Phil, pero si a veces un fin de semana, unas vacaciones de mi trabajo, de la universidad, o algún punto en mi vida tengo varias horas libres o algunos días donde puedo viciar a Genshin, siento que si hago un poco lo que me apetece, a lo mejor termino aburriéndome y voy a otra cosa, o siento que no avanzo, o siento que no aprovecho las horas que querría poner para progresar en el juego. Y esto es porque Genshin tiene un mecanismo que es básicamente hay un 85% de texto inservible que todos sabéis y además la exploración son protogemas que están ahí, que no se van a ir, pero mucha gente las tiene un poco por ir a explorar y dar vueltas en el mapa y demás y al final torna un poco aburrido o ansiedad pura. Sale Furina o sale el personaje de turno que me gusta y me estoy rusheando todo el mapa por ansiedad, por obligación incluso, hasta un punto en el que lo hago sin que me apetezca, porque quiero esas protogemas porque voy a perder mi personaje. Dejar un si soy en los comentarios. El tiempo pasa igual para todos, pero alguien que está haciendo algo que no le gusta hace que el tiempo le sea más pesado y le pase más lento, a diferencia de una persona que está haciendo algo que disfruta, que hace que el tiempo se vuele. Y aquí entramos en el punto importante del vídeo. Exploración y misiones. Las misiones y el mucho texto, por suerte, a diferencia de los animes, están bien separadas en misiones de mundo, misiones secundarias, misiones de arconte y misiones legendarias, que son la de los personajes. Pues bien, en esta categoría todos sabéis que las de arconte son la prioridad y os recomendaría hacerlas de arconte. Las legendarias, algunas de los personajes más importantes, principalmente las legendarias de arconte, Songlin, Nahida, Furina, Venti, tienen que ver con la trama de arconte, que es la principal, con lo cual merecería la pena hacerlas, aunque algunas empiezan con mucho texto y cuidado que puede fastidiar, y a partir de ahí el resto de legendarias del resto de personajes que no sean importantes, las de mundo y algunas secundarias, son totalmente irrelevantes, aunque algunas son divertidas y algunas otras te pueden desbloquear zonas como en Kanomiya, como Sima y demás. ¿Cuál es la prioridad? Obviamente las de desbloquear zonas, las legendarias de los arcontes y las misiones de arconte principal, que son las del viajero, Dainsleif y las que os gustan. Con esto y dejando las misiones de mundo y las legendarias que no sean de arconte, os habéis quitado encima la mitad del texto y esas dejarlas para cuando queráis dejar algo de fondo, como si fuese un anime, queráis de alguna manera pues estar haciendo una cosa y dejar lo otro ahí para que se vaya haciendo solo. Ahora hablamos del autoclicker o también hablamos ahora de esto también, pero podéis venir a los streams de creadores de contenido y mientras estáis entretenidos con un tema que realmente os enseñe algo en Genshin, os aporte algo, sea algo que realmente os dé un valor de verdad,
quizá podéis dejar de fondo esas misiones y eso no sea perder tiempo mientras hacéis otra cosa que sí necesitáis. Y ahora, si decís, bueno, a lo mejor es que me pierdo algo importante, no os preocupéis. Hay archivo y existe YouTube y todo lo importante de las misiones podéis ir a buscar algún tipo de resumen o cinemática que os hayáis perdido para no perderos nada. Y ahora, por otro lado, la exploración. La exploración ocurre algo similar. Una vez al año, en la punto 8, como ahora vendrá la punto 8 después de haber este vídeo en cada región, hay una región temporal que se va. Esa pues hay que rusearla, pero solo es una vez al año. Fuera de eso, los cofres no se van, así que van a estar ahí siempre. Con lo cual, la exploración, si os gusta mucho como a mí, que lo hago sin querer y no lo hago por rusearme un personaje, podéis dejarla tranquilamente y no lo uséis como una forma de ansiedad, ruseándoos la exploración solo de mala manera y a disgusto por sacar un personaje que vais a perder, sino hacerlo poco a poco con las diarias, pero teniendo en cuenta siempre que no es obligatorio tener el 100%, que se podría considerar a quien no le guste la exploración un poco del mucho texto del juego y que las protogemas de verdad están en los eventos temporales, en las diarias, en los abismos y en las cosas que resetean. Tranquilos con la exploración y hacer una justa medida. Y aquí siempre hago lo mismo y dejo para el final la parte más importante, hablando de cosas externas al juego y cómo está programado, y esta parte os suele encantar los que llegues hasta el final. Genshin y muchos otros juegos, pero principalmente Genshin, se ha vuelto tan popular porque tiene un buen sistema de dopamina basado en algoritmos y en IA que analiza algoritmos, aparte de Big Data obvio. El Big Data es, simplemente lo he explicado en otros vídeos, recoger continuamente datos de comportamiento de jugadores y aplicar cosas en base a esos datos y comportamiento para maximizar la retención en el juego y generar rutina y adoctrinamiento en los jugadores. Así de fácil. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando abres un cofre sale una lucecita y las protogemas en pantalla y te da ilusión porque vas viendo que sacas ahí pues 3 deseos más, 4 deseos más. Cuando una misión es muy robótica y tiene mucho texto, pero hay un punto en el que ves algo importante de la historia o una cámara, un NPC que te enseña ciertas partes y tú dices, ¡uy, mona, tremendo perro! Digo, ¿qué? Básicamente todo eso son triggers de dopamina. Hay que entenderlos como eso y es parte de lo que te mantiene en el juego. Hay muchas otras cosas en Genshin. ¿Por qué explico esto? Para que entendáis qué puntos os generan dopamina natural, que sí disfrutáis, cuáles no, que no hagáis cosas por obligación y que básicamente hay que seguir también un pequeño orden entre lo que os gusta, pero también esa constancia, no obligarse a sacar, como digo, 1000 zonas al 100% por un personaje, pero sí guardar un equilibrio entre, venga, voy a explorar 20 minutos, voy a avanzar tan misión que está interesante, voy a terminar primero lo que tiene prioridad y lo que no me guste, pues quizá puedo usar un autoclicker o dejar un stream de fondo, que esto os lo voy a recomendar mucho. Hay mucha gente que al final sí le gusta Genshin, sí tiene una cuenta al día, sí está jugando sanamente y sí tiene, como digo, una relación buena con el juego, pero sin embargo a todos hay cosas que realmente no nos gustan. Entonces, como digo, una forma muy amena de terminar cosas que no os gusten es dejar un stream de fondo y mientras estáis, como he dicho antes, recibiendo algo que sí os da mucho más valor, podéis estar explorando o haciendo las misiones y a mucho texto del juego. Esta es la manera de optimizar tiempos. No pasa nada, y para finalizar el vídeo como reflexión final, que no hagáis o descartéis cosas que no son importantes o influyan en el progreso, que principalmente son las dos cosas que más relleno son dentro de Genshin Impact. Como he dicho antes, la mayoría de misiones fuera de las misiones legendarias de los arcontes Nahida, Zhongli, Venti, Raiden y Furina y las misiones de Arconte, las otras 80.000 misiones las podéis dejar para cuando os vaya apeteciendo poco a poco, o un stream de fondo o un autoclicker, o incluso la suerte de que alguien os las pueda hacer y le pagáis una bendición o algo así. Y la exploración. La exploración es algo que siempre va a estar ahí y no tenéis que priorizar a menos que os encante o vayáis haciendo día a día con las diarias, con calma o con creadores de contenido, tanto de vídeos que os enseñan la ruta de los cofres para sacar todos, o streams. Y si descartáis este contenido que nunca perderéis de relleno en misiones, que es más de la mitad y el texto del 80%, y la exploración, y os centráis en lo que sí es prioridad, aparte de la resina, que es mucho más allá, y el farmeo de personajes, veréis un mayor progreso, veréis una eficiencia más alta, veréis que vais cumpliendo retos y os divertís más, veréis una satisfacción
mayor y esa dopamina de manera natural y no artificial como os quiere dar el juego con lucecitas y brillos y sonidos, y ahí veréis que os apetece hacer más alguna otra cosa, o como nos pasa mucho a los Chino Farmer, que seguro muchos diréis sí soy en los comentarios, nos pasa que nos da toque en los videojuegos y queremos tener todo al 100%, y por supuesto Genshin pues también abusa de esto. No es necesario, pero muchos y muchas de nosotros queremos tener todos los logros, todo al 100%, todas las misiones hechas para no ver ahí misiones pensando, wow, lo tengo todo al día. Si os quitáis ese pensamiento y vais a lo importante, como he dicho en este vídeo, repasar y ver el vídeo más de una vez, vuestro progreso será por 3, por 5, y simplemente el hecho de sentir que estáis mejorando mucho más rápido os dará motivación para terminar lo demás. Poquito más. Este es el vídeo de la optimización correcta de tiempo. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar, apoyar y reventar todo lo que es referente al canal y el crecimiento tan brutal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis mini y chaito.